El contenido de este vídeo puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola a todos los fanáticos de YouTube. Los saluda nuevamente Megabar82. Traigo para ustedes la 11ª parte de Asesinos Seriales, esperando que les guste. En la parte 10 conocimos a Ana María Swansea y a Manuel Blanco y Roma Santa. Pero aún hay muchos casos por descubrir, y muchos depredadores por conocer. Entonces no esperemos más y presentemos al siguiente asesino. Joseph Bachi. Nació el 16 de noviembre de 1869 en Bourg-en-Bresse, Francia, en el seno de una familia de granjeros. Creció en el campo, y recibiendo una fuerte instrucción católica. No obstante, desde muy joven comenzó a torturar animales. También se mostraba sádico, golpeando a las jóvenes campesinas con las que tenía relaciones sexuales. Parece que la educación católica no le funcionó muy bien. Para nada. Joseph incluso fue arrestado cuando tenía 19 años por intentar violar a un niño. Ese antecedente no impidió que se enrolara en el ejército. Más que por convicción, se unió a la fuerza huyendo de su miserable hogar. Progresó muy lentamente, lo que le provocó una depresión que lo condujo a intentar suicidarse cortándose la garganta. Pero no tuvo éxito en matarse. Poco después se enamoró de una joven sirvienta de nombre Lois. Terminando su servicio militar en 1893, Joseph le propuso matrimonio. Lejos de aceptarlo, la joven se burló de sus sentimientos. Eso provocó la ira de Joseph. En venganza le metió 4 balazos, para después dispararse 2 veces a sí mismo en la cabeza. Por increíble que parezca, tanto Joseph como Lois sobrevivieron, aunque quedaron gravemente heridos. Chicas, tengas cuidado en cómo rechazan los sentimientos de un hombre. Como resultado de este segundo atentado contra su propia vida, una de las balas quedó alojada en su cráneo cerca de su oreja. Debido a eso, los músculos del lado derecho de su rostro, así como su ojo derecho, quedaron paralizados de por vida. Además, Joseph terminó mentalmente inestable, y tuvo que ser internado en una institución mental. Un intento de homicidio y 2 de suicidio fallidos. Como que Bachi era un pésimo asesino. Pero muy pronto mejoró su técnica. Joseph escapó del sanatorio, y a los pocos días apareció el cadáver de un joven con múltiples puñaladas y el abdomen abierto. Bachi se declaró culpable del asesinato y volvió a ser internado. Declaró que incluso había bebido sangre del cuello de la víctima. Pero fue liberado en abril de 1894, ya que convenció a los doctores para que lo consideraran completamente curado. Obviamente, la medicina psiquiátrica era bastante absurda en esa época. Joseph se convirtió en un vagabundo, viajando por los pueblos del sur de Francia. Sobrevivía trabajando como jornalero de ocasión en granjas clandestinas, o con las limosnas que pedía por tocar su acordeón. Durante 4 años desató sus instintos asesinos, atacando campesinos y pastores de ovejas. Acechaba a sus víctimas cuando estaban solas para apuñalarlas repetidamente en todo el cuerpo. También acostumbraba a desollar y mutilar los cuerpos. Entre las linduras que le hacía a sus víctimas estaba comer sus vísceras, beber su sangre o sacarles los ojos. Además de sadismo y canibalismo, practicaba necrofilia para posteriormente mutilar los órganos sexuales. A veces también violaba o sodomizaba a sus víctimas antes de matarlas. Además de la brutalidad y la hazaña que mostraba con las personas que mataba, su aspecto inspiraba terror. La mitad de su rostro siempre estaba inmóvil, y tenía la cara cicatrizada. Siempre combinaba su atuendo con su acordeón y un sombrero de piel de conejo hecho a mano. El 4 de agosto de 1897, Joseph atacó a una campesina que recolectaba piñas en Ardèche. Ella se resistió y gritó, alertando a su esposo y a su hijo. Los 2 hombres sometieron a Bachi, y lo entregaron a la policía. Fue sentenciada a 3 meses de prisión por la ofensa a la campesina. Pero Bachi no contaba con que se le imputaran 11 homicidios. 5 mujeres, 5 hombres adolescentes, y una anciana. A todos los cuerpos se les habían sacado las entrañas. Joseph intentó hacerse pasar como demente para no enfrentar el juicio. Sin embargo, había varios factores que indicaron que era apto para enfrentar un juicio. Bachi contó con exactitud los homicidios que había cometido, y recordaba las atrocidades que había hecho. En su bolsillo llevaba lazos previamente cortados para amarrar a sus víctimas.
También llevaba la navaja plegable con mango de madera con la que apuñalaba a sus víctimas. Una exhaustiva investigación psiquiátrica del profesor Alexandre Lacazette diagnosticó a Joseph legalmente cuerdo. Parece que la medicina psiquiátrica de la época no era tan absurda después de todo. Pero Joseph no se dio por vencido. Durante el juicio, desesperado, le gritaba a la corte incoherencias como «Gloria a Jesús» o «Larga vida a Juana de Arco». Solo le faltó echarle porras al Paris Saint-Germain. Sin motivo aparente, Bacci escribió una carta al juez confesando que cometió los crímenes en momentos de ira. Declaró que cuando tenía 8 años fue mordido por un perro rabioso, y por eso su sangre había quedado envenenada por siempre. Fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. El 31 de diciembre de 1898, el destripador de Francia fue llevado a empujones hacia la guillotina. Su cabeza cercenada rodó por el piso ante la multitud que aplaudía su muerte. Por cierto, la bala que se incrustó en su cráneo lo acompañó durante toda su vida, ya que nunca le fue retirada. Como que esa bala le descompuso el cerebro. No olvides el terrible rechazo que sufrió por parte de Lois. Ese evento seguramente fue el detonante que lo convirtió en un monstruo insensible. Para evitar que se repitieran crímenes como los cometidos por Bacci, la policía francesa implementó brigadas para aumentar la seguridad en zonas rurales. Además, se creó una ley para llevar un registro de los vagabundos que merodeaban en Francia. En fin, vamos a conocer al siguiente inadaptado. María Caterina Swanenburg. Nació en Leiden, Holanda, el 9 de septiembre de 1839. Teniendo 30 años contrae nupcias con Johannes van der Linden. Pero a pesar de procrear 7 hijos en total, el matrimonio se disolvió en 1886. María pasó toda su vida en los barrios pobres de Leiden. Era considerada una mujer caritativa y benigna. Ella hacía los mandados, limpiaba las casas, bañaba y hacía los deberes domésticos de personas pobres. También cuidaba a niños y enfermos sin pedir nada a cambio. Su fama de nobleza se vio reflejada cuando la gente de Leiden comenzó a referirse a ella como Judomi, que en holandés significa buena mí. Sin embargo, su naturaleza bondadosa se transformó en asesina. Comenzó a matar a aquellos a los que anteriormente cuidaba. Sus primeras víctimas fueron los ancianos y enfermos. Naturalmente, nadie iba a sospechar que un alma caritativa y desinteresada como la buena mí, tenía algo que ver en decesos de personas que ya estaban cerca de morir. ¿Cómo es que las mataba? Usando uno de los venenos más populares entre los asesinos seriales: arsénico. Los síntomas de este veneno pueden relacionarse con problemas cardíacos, por lo que es perfecto para eliminar ancianos y personas gravemente enfermas. Espérame tantito. ¿Qué ganaba María asesinando personas desahuciadas y pobres? Envenenarlos ni siquiera era un reto. Además, eran tan pobres que Swanenburg no podría obtener ganancias económicas a partir de esas muertes. Encontró la forma de beneficiarse. María contrataba un seguro de gastos funerarios para sus futuras víctimas. Después eliminaba a los titulares de dicho seguro, y cobraba la prima. Las aseguradoras no se molestaban en verificar que se ocupara la totalidad del dinero en la asistencia final. En ocasiones María se quedaba con todo. Ni siquiera se molestaba en procurar los medios para enterrar los cuerpos. La ambición de Swanenburg no conocía límites. Parecía que el dinero que obtenía por los homicidios nunca sería suficiente. Se volvió más audaz, envenenando ahora familias enteras, incluyendo a los niños. Después de matarlos exigía que los bienes familiares le fueran heredados, argumentando que lo merecía por haber cuidado de ellos. María no siempre tenía éxito al envenenar a sus víctimas. Algunas de ellas sobrevivieron, pero tuvieron secuelas definitivas debido al veneno, teniendo que usar muletas el resto de su vida. Todo iba bien para Swanenburg hasta que intentó envenenar a la familia Frankhuysen en diciembre de 1883. Es sorprendida en su intento, y puesta bajo arresto. Durante el juicio argumentó tener una anomalía psicológica. Su defensor llamaba esta anomalía un error de la naturaleza. No obstante, 2 médicos expertos estudiaron su estado de ánimo y su capacidad mental, concluyendo que María estaba en plena posesión de sus facultades. La policía hizo una extensa investigación, entrevistando a gente que conocía a Swanenburg. Entre ellas estaban residentes de Leiden, familiares, e incluso posibles proveedores del veneno que ella utilizó para matar a sus víctimas.
También analizaron 13 cadáveres de personas que la buena Mi pudo haber asesinado. En todos los casos se encontraron características típicas de intoxicación por arsénico. La justicia no la iba a dejar ir tan fácilmente. Algunos policías de la actualidad podrían aprender un par de cosas de la justicia holandesa de esos tiempos. Aunque fue acusada de 90 asesinatos, María fue encontrada culpable de solo 3 homicidios. Eso le valió la condena de cadena perpetua. Pasó el resto de sus días en presidio, falleciendo en abril de 1915. Hoy se estima que es responsable de al menos 27 muertes. También se supo que ella envenenó a sus propios padres en 1880, y que quizá tuvo que ver con la muerte de 2 de sus hermanas. El caso de Swanenburg sirvió para corregir algunas legislaciones sobre comercio de venenos, regular la contratación de seguros funerarios, e impulsar la atención médica para personas de escasos recursos por medio de fondos populares. Algunos historiadores lo consideran uno de los casos más sensacionales de la historia criminal. Bueno amigos, deseo que hayan disfrutado esta entrega de asesinos seriales. Espero volver muy pronto presentándoles más depredadores en la parte número 12. Saludos, y hasta la próxima.